Hola amigos y bienvenidos a dar un paso más en la búsqueda de la verdad. La verdad es que a lo largo de todos estos años, sobre todo desde los años 40 y 50, se han empezado a ver ovnis en los cielos de todo el mundo. Algunos de ellos incluso han llegado a aterrizar y sorprender a decenas de personas. Hoy vamos a narrar uno de los casos ovni más increíbles que no debe pasar desapercibido en ningún caso. Y la verdad es que no debe de pasar desapercibido principalmente por la inmensa repercusión que ha tenido, sobre todo en el Estado de México. Os presento el caso increíble de Carlos de los Santos. ...2 de mayo de 1975. Carlos de los Santos era un joven piloto que por aquel entonces tenía 23 años de edad y 370 horas de vuelo. Ese día Carlos se disponía a hacer un vuelo rutinario, así que esa misma mañana del 2 de mayo despegaba con su avioneta Piper PA-24 del famoso Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la Ciudad de México. El joven piloto no tardó demasiado en llegar a su destino, la ciudad Lázaro Cárdenas, situada en la desembocadura del río Balsas. Ese mismo día, por la tarde, se dio cuenta que la batería de su avioneta Piper estaba averiada, así que se dispuso a cambiarla. Al cabo de unas 3 horas ya estaba anocheciendo, así que Carlos decidió volar a Zihuatanejo para alojarse allí y volver al aeropuerto de México al día siguiente. Todo transcurría con normalidad, cuando esa mañana del 3 de mayo, más o menos sobre las 10:30 de la mañana, Carlos decidió que ya era hora de volver al aeropuerto de México. Así que emprendió el vuelo desviándose ligeramente de la ruta normal, principalmente por culpa del mal tiempo. Así que tuvo que tardar un poquito más del tiempo esperado. Más o menos 2 horas después estaba sobrevolando la ciudad de Tequesquitengo y se dirigía rumbo a la Ciudad de México. Pero de repente, y en pleno vuelo, ocurría algo que aterrorizaría definitivamente al joven piloto. De pronto notó la presencia de un objeto extraño a la izquierda de su visión, así que lentamente giró su cabeza para ver lo que era. Y de repente vio un objeto extraño colocándose a unos 20 centímetros sobre el ala izquierda de su avioneta. El terror invadió todo su cuerpo y Carlos se quedó paralizado. Pero algo más aterrador ocurría poco después, ya que a los pocos minutos un segundo objeto se posicionaba en el ala derecha. Carlos no entendía qué estaba pasando, y el pánico se apoderaba de él. Pero entonces algo aterrador ocurría, ya que vio como un tercer objeto se dirigía desde delante de su avioneta rumbo de colisión con él. Pero al final descendió a una velocidad increíble y se posicionó debajo de la avioneta. Carlos evidentemente se asustó muchísimo y emitió un comunicado que decía textualmente así: a Centro México, este es Extra Alfa Unión, Mayday, Mayday, Mayday. Al cabo de un rato de seguir intentándolo, le respondieron de esta manera: adelante, Extra Alfa Unión, este es Centro México, ¿cuál es su emergencia? Y él contestó: estoy volando con 3 objetos visuales no identificados a mi alrededor. Estoy muy nervioso. No sé qué hacer. Pero bueno, tras esa conversación, algo pasó porque ya no le volvieron a responder, curiosamente. Quizás pudo ser porque los extraños objetos
le impedían toda conexión con la torre de control. Y bueno, acto seguido, Carlos evidentemente quedó bastante paralizado de miedo. Ya no sabía qué hacer, pero comprendió que si el objeto que fue por debajo realmente estaba debajo, el tren de aterrizaje no debería bajar, lógicamente. Así que lo accionó precisamente para comprobar si ese objeto seguía debajo del avión. Pero el misterioso objeto impedía que el tren de aterrizaje se desplegara. Ni siquiera se encendía la luz que avisaba de que el tren de aterrizaje estaba desplegado. Simplemente no funcionaba. Pero Carlos sintió verdadero pánico cuando comprobó que el tren de aterrizaje no era la única cosa que no funcionaba, sino que todo el avión estaba siendo pilotado por una extraña fuerza externa a él, y todos sus movimientos y controles de la avioneta no servían de nada. Fue entonces cuando se dio cuenta que había perdido el control absoluto de su aeronave. Los ovnis no lo desviaron de su ruta, pero sí lo hicieron ascender de una forma muy peligrosa, ya que su cabina no estaba presurizada. Fue entonces cuando Carlos comenzó a rezar, pues sabía que era el fin. Pero de la misma manera que los objetos aparecieron, de repente desaparecieron, y el joven piloto volvió a controlar el avión. De los Santos se fijó bien y vio cómo a lo lejos los objetos se dirigían a un volcán situado cerca de la Sierra de Ajusco. Efectivamente, se dirigían al volcán Popocatépetl. Con el inmenso susto aún en el cuerpo, Carlos emitió varios Mayday, advirtiendo que no le funcionaba el tren de aterrizaje y haciendo que el aeropuerto Benito Juárez fuera provisionalmente cerrado al espacio aéreo. Cuando se acercó a la pista del aeropuerto de México, probó el tren de aterrizaje sin éxito, pero al cabo de 8 intentos, por fin, el tren de aterrizaje funcionó y Carlos pudo aterrizar sin problemas. Y bueno, una de las razones por las cuales se sabe que este caso no fue ninguna alucinación ni ninguna tontería o invención del piloto es que se tiene constancia de que en los radares del aeropuerto Benito Juárez quedó precisamente registrado que la avioneta de Carlos no volaba sola en esos momentos, sino que estaba rodeada de 3 objetos opacos que abandonaron la aeronave. Esos objetos hacían unas maniobras de giros de 270 grados que por aquel entonces eran imposibles de hacer, incluso hoy en día serían muy complicados de hacer por un caza avanzado. Y la verdad es que la experiencia de Carlos de los Santos tuvo más tarde una repercusión increíble, ya que salió en bastantes medios de comunicación, digamos en los principales medios de comunicación de México, e incluso algo más tarde lo llegaron a invitar a algún programa de televisión para contar su experiencia. Y fue entonces cuando ocurría el suceso más extraño de todos, ya que cuando Carlos se dirigía a contar su experiencia en el citado programa de televisión, fue interceptado en la carretera por 2 automóviles de color negro que lo forzaron a salirse de la carretera y a parar en el arcén. Cuando Carlos se detuvo, los otros 2 coches también se detuvieron. De ellos bajaron unos hombres muy altos, nórdicos y vestidos de color negro. Uno de ellos se le acercó al coche y le dijo estas palabras que os leo a continuación. Si aprecias tu vida y la de tu familia, no cuentes absolutamente nada de lo que vistes. Evidentemente Carlos entró en pánico, ¿no? Dio la vuelta con el coche y volvió a casa. Pero curiosamente poco después conoció a un personaje llamado Allen Hynek,
que era un investigador de ovnis y un ex asesor científico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este hombre, Hynek, le dijo a Carlos que estaba muy interesado en su historia y posteriormente quedaron para desayunar al día siguiente para que precisamente le contara de una manera bastante confidencial lo sucedido. Pero lo que ocurrió es que a la mañana siguiente, cuando Carlos iba a reunirse con este hombre, con Hynek, justo cuando se dirigía a ese desayuno con él, en las escaleras lo detuvo un hombre vestido de negro, curiosamente muy similar al que había visto un mes antes, porque había pasado un mes, cuando lo habían parado esos coches en la carretera. El hombre lo empujó con violencia hacia atrás y le dijo estas palabras que os leo a continuación. Ya te advertimos una vez que no tienes que hablar de tu experiencia. Vete de aquí y no vuelvas más. Lógicamente Carlos se fue y no quiso saber nunca más nada referente con respecto a lo que había vivido. Pero lo cierto es que si Carlos habló precisamente del tema con los medios, fue por un solo motivo, un motivo evidente, y es que estaba respaldado por las pruebas de radar y los testimonios precisamente de los controladores aéreos que ese día habían visto los objetos en los radares. De lo contrario, seguramente ni siquiera hubiera abierto la boca, por lo menos hasta su jubilación, que es algo que muchos pilotos, expilotos, han hecho. Se han tenido que callar hasta el momento de su jubilación, que es cuando ya no se juegan nada, ¿no? Algo que también podíamos analizar y que da validez al testimonio, ¿no?, de este hombre, de Carlos de los Santos, es que este hombre, aparte de ser piloto, era estudiante de astronomía en la Universidad Nacional Autónoma de México, con lo cual sabía distinguir perfectamente objetos terrestres de extraterrestres. Y también podemos destacar que estaba en perfecto estado de salud. Sobra decirlo, si no, no podría ni siquiera despegar y aterrizar la avioneta en las condiciones en las que lo hizo. Pero bueno, analizando a grosso modo este caso, comprendemos que el encuentro con estos hombres de negro es algo habitual en estos casos, sobre todo en avistamientos de pilotos de aviación de todo el mundo, lo cual nos viene a decir que probablemente son seres que desconocemos y que seguramente formen parte de algo extraterrestre, ya que no pueden formar parte sencillamente de ningún gobierno. Está claro, porque si formaran parte de algún gobierno serían casos aislados, pero estos casos se están dando en todo el mundo. Se puede decir que es un fenómeno globalizado, con lo cual no podría ser que tuviera que ver, ¿no?, con algún gobierno. Bueno, se sabe también que estos hombres de negro son altos, de apariencia nórdica y que van evidentemente vestidos de negro. Esta gente existe, ya que han sido captados incluso por cámaras de seguridad de algunos hoteles, e incluso hay grabaciones que se pueden encontrar en YouTube y en todo Internet. Así que amigos, todo indica que el testimonio increíble de Carlos de los Santos es verídico y nos da una prueba muy real de que tanto los seres extraterrestres como los ovnis no solo existen, sino que están aquí en la Tierra con nosotros. Muchas gracias por ver un nuevo videoprograma de Atraviesa lo Desconocido. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.